En este video vamos a aprender a hacer materiales emisivos, translúcidos, pintura para vehículos, entre otros tipos de materiales con V-Ray 7 y SketchUp. Archi Virtual. Si abrimos el V-Ray Asset Editor acá arriba y nos ubicamos acá en la categoría de materiales con un clic derecho, podemos ver que tenemos varias posibilidades para crear diferentes tipos de materiales acá en V-Ray. El primero es el material genérico. Ya vimos cómo crear un material genérico y las posibilidades que este nos da para poder crear materiales. Lo vimos en el anterior video, te lo voy a dejar acá en una tarjeta acá arriba para que lo puedas ver, pero solo después de que termines de ver este video. Vamos a ver para qué sirven los demás materiales que nos trae ya V-Ray, que podrían ser materiales ya predeterminados o materiales más avanzados, y vamos a empezar con el emisivo. Un material emisivo es un material que emite cierta iluminación, que suele utilizarse para objetos en los que una parte parece iluminada desde el interior. ¿En dónde podemos aplicar este material? Por ejemplo, voy a cerrar acá. En este bombillo podemos ver los filamentos acá. Podemos aplicar un material emisivo acá para que dé la sensación de que está iluminando. Voy a abrir nuevamente el Asset Editor, clic derecho, y voy a crear el material emisivo. Le doy un clic, lo selecciono y abro la pestaña del lado derecho y ya lo tengo acá. Vamos a ver qué tipo de configuraciones le podemos hacer. Pero ahora necesito aplicarlo al modelo. Voy a cerrar acá y lo voy a aplicar a los filamentos, a este material que tenemos acá. Entonces voy a ingresar y lo tengo acá. Lo que puedo hacer es que voy a tomar una muestra. Le doy clic acá en tomar muestra y me vengo, selecciono el material y este material se llama filamentos de bombillo. Vengo aquí al Asset Editor y veo que lo tengo acá. Pero este no es un material emisivo, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a sustituir, este material que tengo acá en este modelo, por el material emisivo. Entonces voy a darle clic derecho acá y seleccionar los objetos en la escena, y como pueden ver se seleccionan todos los objetos acá en este modelo, en este material. Voy a regresar acá y lo pueden ver acá. Ahora busco el material emisivo, el cual está acá, y le doy un clic. Muy bien, lo tengo seleccionado y le voy a dar un clic derecho y aplicar a la selección. Clic, y pues ya sustituyó al material que tenía anteriormente. Muy bien, ahora voy a ver cómo puedo configurar de manera adecuada este material emisivo. Pero para eso voy a hacer un render interactivo y vamos a ver cómo reacciona hasta el momento. Clic acá y render interactivo. Muy bien, tenemos acá el resultado de este render interactivo. De momento el material lo tenemos de esa manera. Acá en el Emissive, en Color, podemos hacer ciertos ajustes. Podemos cambiar el color o la temperatura a través de este rectángulo, o podemos también agregar una textura a través de este texture slot. En este caso voy a darle clic acá a este rectángulo y se me abre esta ventana en donde puedo cambiar el color al material emisivo o cambiar la temperatura en grados Kelvin desde acá abajo. Yo voy a colocarle 2500 grados Kelvin, enter, y voy a cerrar la ventana y se pueden dar cuenta la temperatura ya cambió. Pero acá abajo en intensidad podemos jugar también con la intensidad del material emisivo. Por ejemplo, le puedo colocar un 5. Podemos ver que el material emisivo se hace más intenso. Voy a colocarle acá a 10, por ejemplo, y ya podemos ver un mejor resultado. Si queremos darle un ajuste que se vea más realista, voy a darle doble clic para que se despliegue esta ventana acá en el V-Ray Frame Buffer, y acá en efectos de lente yo lo puedo activar, y también el Sharper Blur lo activo y el efecto se puede ver mucho mejor. Entonces de esta manera podemos crear un material emisivo. Hay otra manera de cómo hacerlo. Voy a detener el render interactivo, voy a cerrar acá, me voy a mover hacia acá y me voy a acercar hacia el modelo. Se pueden dar cuenta que el material emisivo pues sigue aún seleccionado. Entonces lo que voy a hacer es que para mostrarles la otra manera de crear un material emisivo, voy a colocarme acá en el material de filamentos de bombillo, le voy a dar un clic derecho y aplicar a la selección. Muy bien, ya está aplicado, sustituyendo el material emisivo que creé. Voy a eliminar este material emisivo, delete, muy bien.
Me posiciono en filamentos de bombillo acá, que es el material que ahora está actuando en este modelo. Otra manera entonces de poder crear un material emisivo es agregando un layer. En este apartado acá de las configuraciones del material, que en este caso es un material genérico, un V-Ray MTL, acá en esta parte, en este icono donde dice agregar layer, le doy un clic y se pueden dar cuenta que yo puedo agregar ciertos layers por encima del material genérico que tengo creado. Por ejemplo, está el material emisivo. Le doy un clic y se me genera como un layer encima del material genérico. Entonces yo adopto nuevamente las propiedades de un material emisivo, pero dentro del mismo material genérico. Entonces acá también me voy a mover hacia acá, clic encima de este rectángulo y también le puedo cambiar la temperatura, 2500, enter, cierro, y también le puedo cambiar acá la intensidad, se la voy a colocar en 10 y vuelvo a hacer un render interactivo. Regreso a la escena y como se podrán dar cuenta, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, les he mostrado dos maneras para crear un material emisivo. Algo importante que quiero señalar es que un material emisivo no va a iluminar un ambiente, únicamente va a dar la sensación de que estos elementos están iluminando, mas no va a iluminar el ambiente. Si queremos crear iluminación en el ambiente, deberíamos de utilizar las luces de V-Ray. El siguiente material que vamos a aprender a configurar es el Two-Side. Voy a seleccionarlo y lo tengo acá. Voy a abrir esta pestaña y este material tiene la particularidad de que podemos colocar dos texturas, uno para una parte frontal y otro en la parte posterior, y podemos aplicarle translucencia. Esto es ideal para crear materiales, por ejemplo, materiales para cortinas que necesitamos cierta translucencia. Y también necesitamos un material en el frente y otro en la parte posterior del modelo. Muy bien, entonces para eso necesitamos crear un material de tela para la cortina, el cual después vamos a utilizar acá en el Two-Side. Para eso vamos a crear un material genérico, clic derecho acá, Generic, le voy a cambiar un nombre con doble clic y le voy a escribir tela, por ejemplo. Material de tela, y voy a configurar acá las características del material. Por ejemplo, en el diffuse, en el texture slot voy a hacer un clic, luego vengo a bitmap y voy a elegir, por ejemplo, esta textura que tengo acá, la selecciono y le doy a abrir, la tengo acá. Muy bien, voy a regresar. Yo acá pudiera configurar el material, le podría agregar cierta reflexión, ajustar el glossness, podría agregarle también un bump a través de un normal map para aplicar relieve, pero por el momento lo voy a dejar así. Entonces acá tengo ya creado este material de tela. Incluso le podría aplicar acá en materiales avanzados le podría agregar un sheen, un poquito de brillo a la tela. Muy bien, voy a hacer un render interactivo para que vean cómo está esta escena que tengo acá. Vamos a ver. Muy bien, si se pueden dar cuenta, pues esta tela aún no tiene un material aplicado y no podemos ver la luz que a través de la ventana que está en la parte de atrás ingresa hacia el interior. Es porque no tenemos ningún material aplicado. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a aplicar el Two-Side a este modelo de cortina. Le voy a dar un clic derecho y le voy a aplicar a la selección. Ya fue aplicado. Si se pueden dar cuenta, el material se volvió completamente translúcido, por motivo a que acá dentro de los parámetros del Two-Side no tenemos ningún material aplicado. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es que en el material frontal del modelo yo voy a darle clic en esta flechita de acá y voy a agregar, por ejemplo, el material de tela que hice. Entonces selecciono tela y en la parte frontal ya tengo el material de tela aplicado. Muy bien, en este caso el material está mapeado. Y en el material posterior yo podría aplicar otro tipo de material si digamos tuviera otro tipo de tela, o también podría aplicar el mismo material de tela. Vamos a buscarlo acá. Y entonces ya tenemos el mismo material en ambos lados. Como les repito, podemos aplicar distintos materiales, uno en el material frontal y uno en el material posterior. Y acá, en donde dice translucencia, podríamos nosotros configurar qué translúcida va a ser el material de Two-Side. Por ejemplo, si yo le aplico la translucencia al máximo, tenemos este efecto, pero podemos ver de que el material deja pasar más la iluminación porque es más translúcido. Pero si le quito acá la translucencia, el material se vuelve menos translúcido y se ve más el material de tela. Si se la quito completamente,
pues solo vamos a ver la textura de la tela y no vamos a ver la translucencia reflejada. Regreso a la escena. Yo aconsejo que le demos más o menos, propongamos la translucencia más o menos a la mitad para que podamos ver la textura del material y también tengamos una translucencia óptima de la luz exterior hacia el interior a través de la cortina. Entonces, así funciona un two-side. Otra manera un poco más sencilla de poder crear translucencia en un material normal es de la siguiente forma. Voy a eliminar el two-side, clic derecho, delete. Y ahora el material de tela le voy a aplicar acá en agregar un atributo translucencia. Y podemos ver que en la parte de aquí abajo se me activó un layer de translucencia dentro del material genérico de tela que yo creé. Entonces acá en esta flechita un clic y aquí puedo aplicar la translucencia que yo considere necesaria. Más y acá menos. Acá en estos 3 puntitos voy a mostrar el material como que si fuera una tela y acá podemos ver que acá le quito la translucencia y acá se la aplico al máximo. Entonces voy a aplicar el material acá también en este modelo, clic derecho, aplicar a la selección, ya está aplicado el material y voy a hacer nuevamente un render interactivo. Voy a mover esto acá para que puedan ver que el efecto es el mismo. Por ejemplo, le voy a quitar un poco la translucencia acá y el efecto es el mismo. Entonces acá desde este botón de agregar atributos, yo podría crear translucencia en un material genérico de V-Ray. El siguiente material que vamos a ver es Car Paint. Es un material que ya viene predeterminado. Es pintura para vehículos o para carros. Es el siguiente que vamos a ver. Pero antes les voy a mostrar. Tengo acá un vehículo con un material. Vamos a tomar una muestra acá y con un clic. Y podemos ver que es un vehículo que ya está mapeado con un material genérico. Un material que no tiene ninguna configuración. Entonces vamos a hacer un render interactivo para ver cómo se ve el vehículo con este material genérico. Voy a crear el render interactivo acá, clic. Muy bien, podemos ver acá el aspecto del vehículo, del carro, con el material genérico que está aplicado acá. Entonces vamos a detener el render interactivo, voy a cerrar acá y vamos a crear un material con clic derecho acá, Car Paint. Bueno, vamos a crear este material y podemos ver el aspecto bastante interesante de este material y tenemos acá varios parámetros que podríamos en determinado momento tocar. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la muestra, ¿verdad? del material genérico. Acá lo tengo seleccionado. Le voy a dar clic derecho y voy a darle clic acá donde dice seleccionar objetos en la escena. Voy a cerrar aquí. Como se pueden dar cuenta, seleccionó ya todo el modelo que tiene este material genérico. Ahora bien, lo que hago es acá nuevamente V-Ray Asset Editor y me posiciono acá en Car Paint, clic derecho y aplicar a la selección. Entonces se me va a aplicar en todo esto que ya seleccioné. Y como podemos ver ya se seleccionó, voy a cerrar, se darán cuenta que ya se aplicó en toda la selección y pues ahora vamos a hacer otro render interactivo para ver cómo se ve este material aplicado. Clic acá y vamos a esperar a que se genere el render interactivo. Muy bien, y aquí podemos ver el resultado, se ve bastante interesante. Lo que podemos hacer acá en los parámetros es, podemos por ejemplo cambiar, si le doy un clic en este rectángulo, podemos cambiar el color y si modificamos el color pues cambia acá. Entonces voy a cerrar acá en reflexión. Nosotros podemos ampliar la reflexión, reducir el glossness para hacerlo un poquito más mate. Podemos hacer esas modificaciones que son las que yo más recomiendo. Lo que yo hago es solo tocar el color y listo. Eso sería entonces el Car Paint o pintura para carro o vehículo. Vamos a aprender ahora lo que es el Subsurface Scattering. Es un material también que viene predeterminado acá en V-Ray. Pero antes vamos a ver de qué se trata este material. Es un material que permite que la luz atraviese el objeto. Puede ser un objeto de cera, puede ser un objeto de plástico. Incluso también ese mismo efecto lo tenemos al poner nuestras manos frente a una iluminación. Tenemos ese efecto. Entonces nosotros vamos a tratar de imitar ese efecto acá en renderización. Yo tengo acá este objeto que vamos a simular que podría ser cera o podría ser plástico, pero para eso necesitamos colocar una fuente de luz aquí atrás. Si por ejemplo hago un render interactivo acá, me puedo dar cuenta que pues, esta figura no tiene ningún tipo de material. Entonces lo primero que voy a hacer es crear el Subsurface Scattering con clic derecho acá y voy a crear un clic Subsurface Scattering, ¿de acuerdo?
teniendo seleccionado este modelo, pues voy a aplicarle clic derecho y aplicar a la selección. Entonces muy bien, le he aplicado ya el material. Voy a extender acá la ventana. Como pueden darse cuenta, acá también tengo algunos parámetros que yo puedo modificar para poder configurar adecuadamente este material. Entonces, si yo hago otro render interactivo, se pueden dar cuenta que el material pues ya se aplicó. Yo le puedo cambiar el color. Ahorita vamos a ver eso, pero antes necesito poner una fuente de iluminación atrás del modelo para que se pueda apreciar adecuadamente el material. Entonces voy a cerrar acá y voy a colocar una esfera de luz. Una esfera de luz acá, más o menos de este tamaño, y la voy a hacer un poquito más hacia atrás, a manera que, vamos a ver, la vamos a esconder acá, la esfera. Muy bien, vamos a editar este material, esta esfera, acá en luces. Le voy a colocar, por ejemplo, 3000 de intensidad, tal y como viene. Acá en color le voy a dar un clic y voy a colocarle, por ejemplo, en grados Kelvin, unos 3000 grados Kelvin. Muy bien, y voy a acá hacerla un poquito más pequeña, 10 pulgadas. La voy a colocar invisible y voy a desactivar el Affect Specular y el Affect Reflections. Muy bien, tengo ya esta esfera y la voy a hacer un poquito más hacia arriba. Acá podría ser, de acuerdo, y me coloco en este punto. Ahora voy a hacer un render interactivo nuevamente y pues ya tengo iluminación atrás, pero si se pueden dar cuenta, la iluminación todavía no penetra o no traspasa este modelo. Dependiendo qué tan ancho, qué tan grueso sea el modelo, así va a costar que la iluminación penetre de un lado hacia el otro. Pero en este caso, como es un modelo muy de mucha masa, muy grueso, entonces voy a regresar aquí al Subsurface Scattering. Necesito hacer ciertas configuraciones acá. Por ejemplo, en el Scatter Radius yo podría modificar. Bueno, antes voy a hacer un render interactivo para tener acá y poder visualizar. Por ejemplo, si yo amplío el radio acá y se lo pongo al máximo, se lo coloco en un 4, podemos empezar a ver que cierta iluminación empieza a penetrar ya en el modelo. Si por ejemplo yo lo reduzco a 0, pues no tenemos casi que nada de iluminación penetrando. Entonces quizás yo le podría colocar aquí, vamos a probar con un 20 por ejemplo, y podemos ver de que ya la iluminación empieza a penetrar dentro del modelo. Si yo lo sigo ampliando, le coloco 50, ya hay más iluminación traspasando este modelo. Ahí se pueden dar cuenta. Por ejemplo, también aquí en la escala podría yo reducir un poco y vemos que podemos ir ajustando ahí. Si yo le subo acá en la escala, va a ser todavía más la iluminación. Entonces yo lo voy a dejar, la escala se la voy a dejar en 1. Y este efecto podría ser aquí, puede ser que esto ya sea un plástico, sea una cera o una goma que está permitiendo traspasar la iluminación. Muy bien, acá en el Subsurface Layer, en Subsurface Color, nosotros podemos modificar el color. Si le doy un clic en este rectángulo, podríamos cambiar acá, por ejemplo, un tono más verdoso. Voy a cerrar acá y podemos ver que ya el tono cambió. Aquí en el Scatter Color también podríamos modificarlo a un color muy parecido, por ejemplo un amarillo, para que tenga más o menos un juego y una combinación acá en el Scatter Color. Entonces acá tendríamos lo que es el Subsurface Scattering. Pueden darse cuenta que parece un plástico, parece cera o parece una goma, un material que permite que la luz, la iluminación atraviese el material. Nos restan estos materiales que tenemos acá abajo, que en realidad son muy poco usados para visualización arquitectónica, entonces pues los vamos a mencionar rápidamente, aunque como les repito son muy poco usados. Por ejemplo, este material de Hair, vamos a abrir acá, es un material para cabello, pero pues en realidad yo les soy sincero, nunca lo he utilizado. Tenemos también, por ejemplo, clic derecho acá, el V-Ray Scan, que nos permite cargar un material. Por ejemplo, les voy a enseñar. Acá tenemos, por ejemplo, en chaos.com tenemos lo que es el Chaos Scans, que son materiales que nosotros podemos descargar de aquí de la página de Chaos, obviamente con nuestra cuenta, y tienen un costo. Son materiales escaneados de diferente tipo. Hay una gran variedad que ya están hechos de forma escaneada acá en Chaos. Entonces nosotros podemos adquirir esos materiales, hay de diferente tipo, los descargamos y a la hora de descargarlos pues los guardamos en una carpeta y los podemos cargar. Acá yo pues no lo voy a hacer en un formato V-Ray Scan.
los cargamos y por supuesto ya podríamos aplicarlos acá en nuestros modelos. Yo no tengo ninguno de esos materiales, no los he utilizado, pero pues si ustedes están interesados podrían adquirirlos aquí de la página de Chaos Scan, de chaos.com. Otro material que podemos realizar acá es un material de bump. Acá podemos ver, podemos agregar un material base acá en Generic, base, podemos agregar un material. Por ejemplo, voy a agregar acá en esta flechita un material de plástico. Y acá en el bump yo puedo agregar, por ejemplo, un noise. Voy a regresar aquí. Y como pueden ver, tengo el material base de plástico y el bump. Pues apliqué aquí un mapa procedural de noise B. Podría cambiar, por ejemplo, voy a limpiar aquí clear, agregar acá, puedo agregar cualquier, por ejemplo este, regreso y pues me va a adquirir estas propiedades de relieve. Entonces yo voy a seleccionar este modelo acá, podría aplicar a la selección y voy a hacer un render interactivo. Ya tengo el material de bump con los relieves. Voy a cambiar de relieve, por ejemplo, voy a limpiar, voy a borrar esta imagen y voy a agregar el noise B. Y acá en Texture Placement voy a cambiar el tamaño, se lo voy a poner mucho más, .1. Y podemos ver acá que el modelo adopta esos relieves que fueron aplicados acá. Podemos aplicar cualquier textura. Entonces ese es el material de bump. El siguiente material es material blend, un material en el cual podemos hacer ciertas mezclas de materiales. Por ejemplo, acá tengo blend. En el material base igual podemos agregar un material acá. Por ejemplo, voy a volver a agregar voy a agregar este material de piedra, por ejemplo, como material base. Y yo puedo, voy a cambiar aquí, le voy a colocar una vista de suelo, floor, y yo puedo agregar más layers o más capas que se van a ir mezclando con el material base de acá. Por ejemplo, aquí puedo agregar otro material, por ejemplo, voy a agregar el de plástico aquí. Y se pueden dar cuenta, el material se va mezclando. Acá donde dice blend o mezcla, yo podría ir haciendo más reducido la incidencia de esta capa o de este material sobre la base. Yo lo reduzco más. Y si pueden ver, la incidencia es mucho menor. Entre más grande lo hago, la incidencia va a ser mucho más. Es una mezcla de materiales. Yo puedo seguir agregando. Voy a quitarle acá y voy a agregarle acá, por ejemplo, voy a agregar una segunda capa. En esta flechita puedo agregar, por ejemplo, agua, el material de agua. Y se puede ver, si lo reduzco acá, podemos ver que la incidencia es menor. Incluso podría agregar acá una máscara en este texture slot, por ejemplo, un noise B. Y ahora el agua solo me va a reflejar en las partes blancas y en las partes negras no tanto. Se pueden dar cuenta. Entonces aquí puedo seguir agregando más capas o puedo ir moviendo. También puedo pasar esta capa hacia abajo y se pueden ir mezclando capas tras capas. El siguiente material que vamos a ver es el multimaterial. Vamos a extender acá. En realidad este material no le encuentro tanto sentido, es que podemos aquí generar capas en donde podemos agregar materiales, por ejemplo plástico, y podemos ir generando nuevas capas o nuevos layers y agregando más materiales. Por ejemplo, voy a agregar acá piedra, agrego otro material, vidrio por ejemplo, y luego puedo aplicarlo acá, aplicar a la selección, hago un render interactivo. Y en realidad no pasa nada más que eso. Lo único que puede pasar es, por ejemplo, aquí al plástico yo le cambio el número, le coloco el 3. El material que empieza a ejercer efecto hacia donde lo apliqué es, por ejemplo, piedra. Coloco acá el número 4 y el material de vidrio es el que empezaría a ejercer efecto. Entonces, este material no le encuentro tanto sentido, pero pues acá está la opción. El siguiente material es el Outline Override. Este material, por ejemplo, nos permite generar ciertos contornos a un material ya aplicado. Por ejemplo, acá en genérico, en el base, puedo agregar un material. Voy a agregar, por ejemplo, el plástico. Y a ese material lo voy a aplicar acá en el modelo. Aplicar a la selección. Y voy a hacer un render interactivo. A este material yo le puedo crear un contorno. Acá en Width yo puedo ampliar ese contorno, vean, y empieza a ser reflejado acá en el render interactivo. Esa es la característica más importante que yo le veo a este material. Podemos cambiar el color de la línea, por ejemplo. Le doy un clic acá al rectángulo y yo puedo cambiar el color, por ejemplo, una línea verde. Acá podemos hacer más pequeño y mucho más grande el contorno. Esos serían los parámetros más importantes que podemos tomar en cuenta en este material. Tenemos, por ejemplo, el Override.
material, override, que por ejemplo acá también podemos aplicar una base. Voy a volver a aplicar el plástico. Bueno, acá, plástico, lo voy a aplicar al modelo, lo tengo seleccionado, aplicar a la selección. La particularidad de este material es que acá, por ejemplo, en las sombras, en shadows, en las reflexiones, en la refracción, en la iluminación global, nosotros podemos aplicar otros materiales. Por ejemplo, en las sombras podemos aplicar, no sé, otro material, por ejemplo, metal 1. En la reflexión podemos aplicar otro material, por ejemplo, metal 3. Y entonces acá en el render interactivo estas particularidades, sombras, reflexiones, refracciones e iluminación global van a reflejar los materiales que acá ingresemos. Entonces es un material que pues yo tampoco le encuentro tanta utilidad, pero pues aquí está la opción. Y el último material acá se llama Wrapper. Lo voy a aplicar a la selección, Wrapper. Acá, y pues tampoco le encuentro tanto sentido a este material, pero por ejemplo podemos aplicar un material base igual. Por ejemplo, voy a aplicar el vidrio 1, por ejemplo, acá lo tengo aplicado. Y la particularidad de este material es que aquí en las opciones avanzadas yo puedo, por ejemplo, le doy un clic, selecciono acá y voy a aplicar acá donde dice mate. La voy a activar y lo que tiene este material es que me empieza a mostrar lo que hay atrás del modelo. Por ejemplo, si yo veo, tengo un HDRI de interiores aplicado a este modelo, a este archivo, y pueden ver que lo que hay atrás. Entonces, si yo me acerco acá a este modelo, lo que me va a enseñar es lo que hay atrás, ¿de acuerdo? Es como que si fuera, como que si abriera un portal o una ventana. Tampoco le encuentro tanto uso, pero pues aquí está la opción. Estos fueron los resultados que obtuvimos de los materiales que estuvimos practicando. Acá tenemos el bombillo, también tenemos la cortina en esta parte de acá, el vehículo con la pintura y pues también este elemento con el Subsurface Scattering. Les voy a dejar estos modelos en la descripción, les voy a dejar un link que los va a conducir a mi Patreon. Ahí se los voy a dejar completamente gratis para que los puedan descargar y los puedan utilizar para sus renders. Aprovecho también para comentarles que me pueden seguir, pueden unirse a mi canal de Patreon. Hay recursos gratuitos que comparto de vez en cuando, pero la mayoría de recursos están a partir de una suscripción de $3 en adelante. Entonces pueden unirse, doy una atención personalizada para las suscripciones premium. También comparto constantemente recursos 3D que les pueden ayudar en sus presentaciones. Ahora ya conoces mucho más sobre materiales en V-Ray y SketchUp. Es momento de dar el siguiente paso y aprender todo lo referente a texturas o mapas procedurales. Si quieres aprender a hacerlo, te voy a dejar acá el siguiente video para que lo veas. Recuerda, si te gusta este contenido y quieres seguir aprendiendo, déjame un like, un comentario o qué mejor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima.